Ahí se está conectando Lisan. Hola Lisan. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Alexis? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo tranqui. Bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir una conversación con vos acerca del Un, proceso un creativo. placer, un placer, un placer, un Y placer. felicitaciones por el lanzamiento. Sí, estaría siendo, bueno, este viernes falta muy poco. Estamos ahí en la antesala de parto. Buenísimo, me alegro mucho. Y me encantó el juego creativo de proponer la música como un paradigma posible para abrir otras creaciones. Vi dibujos, vi canciones, vi poemas. Total, se fue desdoblando de mil maneras. Ayer, bueno, subimos algunos de los que nos llegaron, la verdad nos llegaron un montón, están todos buenísimos. Sí, sí, la Pero verdad que bueno, lo... tuvimos que hacer una selección, así que ahí están, quedaron los que se votaron. Muy Que bueno. Nancy. Eh, Así que bueno, nada, vamos a charlar un poquito hoy con Lisan del Laboratorio del Poeta. El Laboratorio del Poeta es, bueno, un lugar donde además de inspirar, te brinda herramientas para poder expresarte y encontrar una voz, un caudal, algo, ¿no? Así es, y tuvimos la suerte y la oportunidad de poder contar con tu presencia haciendo una clase donde los alumnos de poesía se convirtieron en compositores por una tarde. Y fue Sí, maravillosa la experiencia, porque en 1 hora y media ellos no solo decidieron la música, sino también que tuvieron que escribir la letra. Y total, después la ejecutaron. Todo un proceso en 1 hora y media. Maravilloso. intensísimo, muy Ahí en la intenso. clase de la UBA, en filosofía, Juan, ¿no? Sí, 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 total, total. Así que bueno, ahí también, bueno, cabe recalcar que nos conocimos en Traful, en un camping donde vos eras el sereno cuidador que nos venía a cagar a pedos Sí, cuando sí. estábamos haciendo quilombo después de las 12. Y Recuerdo después, esa época, sí, cuando hacíamos los fogones y con tu gran canto y guitarra, improvisando, sacando temas también con la gente que estaba ahí. La verdad que maravilloso. sí, sí, bueno, fueron la experiencia, ¿viste? Como hablábamos, ¿viste? Hay algo acerca de lo que me gustaría que hablemos y es puntualmente acerca del proceso creativo, ¿viste? Que es algo en el cual se ven envueltos no solo artistas, sino, no sé, mismo comerciantes o gente que necesita innovar, crear y en el caso quizás puntual del arte, eh, la, la propiedad que tiene es sanadora, ¿no? La de evacuar esos sentimientos y esas emociones. Me imagino en esta época así de cuarentena, de encierro, de introspección, que a más de una persona le ha tocado, eh, cómo poder sublimarlo, cómo poder transformarlo. Exactamente, mira, Andrei Tarkovsky, el cineasta, dice, el mundo, el arte existe porque el mundo es imperfecto. Esa frase me pareció muy interesante, justamente porque el arte viene a, de alguna manera, completar o generar una transformación que quizá en la realidad no se puede lograr, pero sí en el mundo del arte. Es decir, en el mundo de la imaginación y de la sensibilidad, que es otra epistemología alternativa al sentido común. No es simplemente el mundo de la ficción y de la mentira. Es otro mundo basado en una experiencia más sutil, que tiene que ver con la imaginación, pero al mismo tiempo también mucho más poderosa, porque toca el corazón directamente, y sobre todo si se trata del arte de música, como es lo que hacen ustedes. Sí, total. Es como el ensamble música, poesía, lo que le va ahí uniendo, ¿no? Tal cual. Y el proceso de sublimar es muy sanador. Justamente una de las estrategias que decía Freud, ¿no? Para sacar afuera, ¿no? Algo que está reprimido, o realizás tu deseo, o renunciás a desearlo, o lo sublimás. Y en esta sublimación aparece justamente el poder del arte en cuanto a transformación de las experiencias, para dar un espacio en otra realidad que quizá no la encontramos en el mundo de la vida cotidiana. Total, total. Y a cuánta gente me imagino que salva o no sé, cuántos psicópatas han no llegado a hacerlo sublimando, ¿no? Es que es necesario, justamente el arte
se necesita para no volverse loco. El arte es maravilloso porque es una extensión del sueño, pero no es el sueño que está en contradicción con la realidad, es el sueño de lo real. El problema está cuando dejamos de soñar y creemos que la realidad es la única posibilidad para vivir. Y eso no es así. A mí me pasó una vuelta, estaba en el Tigre hace unos meses, y me puse a mirar un conjunto de gatos que estaba del otro lado del arroyo. Eran gatos en la noche bajo un poste de luz anaranjado maravilloso. El pasto estaba crecido, lleno de árboles. Y ese gato estaba en el medio del sendero mirando en un lugar fijo que yo no sabía dónde miraba. Entonces lo miré, me llamó la atención. Quizá en otra actitud de la vida cotidiana uno dejaría de largo esa percepción y se pondría a preparar la cena. Igual tenía hambre, tenía que preparar la cena. Pero dije, pará, voy a comer Estabas después. atento. Sí. Entonces empecé a sentir la incertidumbre y la certeza que tenía el gato de estar viendo en una dirección precisa y quieto en la noche fría de esa vez. Y entonces empecé a decir, esto no es realidad, esto es surrealismo. Empecé a soñar la realidad que estaba allí presente y llegué a esta conclusión, Alexis. Cuando uno mira profunda y detenidamente la realidad, comienza a transformarse en meditación y la meditación comienza a transformarse en el sueño. De tal manera que yo creo que la estructura de la realidad es meditación y el sueño. Y cuando no estamos en esa actitud, de lo que se trata entonces es de una ceguera marcada por la actitud que llamamos legitimadamente sentido Mental. común. Claro. Sentido común. Pero el sentido común es un intento de detener la fuerza colosal, ontológica y creativa del universo bajo la idea de que podemos controlar la realidad, cuando eso es una ficción totalmente inoperante, al menos desde el punto de vista del espíritu, pero sí es edificante desde el punto de vista de crear industrias y sociedades racionales, ¿no? Tremendo. Sí. ¿Qué haces, Juancito? Ahí está Juani. Así que hay una relación que yo me la vengo quizás preguntando hace rato, o buscando la conexión entre meditación y el momento de abrir la canilla, ¿viste? Del fluir creativo, ¿viste? Que esa meditación y el ensueño es como un mismo plano, ¿no? O está muy cerquita. Exactamente. La meditación básicamente tiene que dejar con no identificarte con un pensamiento que viene a tu mente, dejarlo pasar. Y de esta manera uno va limpiando la mente como si uno descargara el agua que tiene lleno el vaso, de tal manera que se puede recargar con agua nueva. Si uno está saturado con agua, no puede entrar agua nueva, dice el Zen. Entonces la idea de limpieza cotidiana es muy importante. Ahora, el sueño tiene que ver con la transparencia, en el sentido de que en el soñar pareciera ser que no hay reglas, ¿no? Pareciera ser que es un espacio de lo ilimitado, donde las imágenes se funden como si fueran acuarelas lanzadas hacia un río, que fluyen y refluyen entre sí, de tal manera que yo creo que para abrir el ensueño es necesario la meditación, porque si no el ensueño queda atorado en pequeños puntos de una red de sentido que trata de retener el río como si fuera un dique. Entonces la meditación es romper el dique para que lo que está detrás del dique fluya. Y entonces fluimos en el río del sueño, pero a condición de que rompamos el dique con la meditación. El dique es sentido común, el dique es la mente, ¿verdad? Es todo ese inhibidor, todos esos miedos que con los que convivimos. Exactamente. El tema es que Osho dice, la vida comienza cuando abandonamos el miedo. Donde el miedo termina, la vida comienza. Tremendo. Y es muy cierto, porque el temor no es más que una reacción de defensa ante una situación que uno juzga como amenazante. Por eso la creatividad cuesta. No tanto porque es difícil pensar la composición, sino porque a veces no se tiene el coraje suficiente para lanzarse al océano. Porque es la zona de lo extraño que escapa a la zona de confort. Entonces muchas veces no es que falta técnica para ser creativo. En realidad falta corazón, falta coraje. Falta coraje. Exactamente. Y es muy importante no solo darse la oportunidad de sublimar por medio de la meditación y llegar al ensueño, sino al mismo tiempo activar el coraje para poder percibir la vida cotidiana
justamente con ojos más creativos, porque no es que la vida es una cosa y el arte es otra. El arte es vida y la vida es arte. Cuanto más acerquemos estos opuestos en una relación simbiótica y cotidiana cada rato, nuestra vida va a embellecerse y nuestro arte va a volverse más sincero. Total. O sea que el arte vendría a ser alguien viviendo. Exactamente. Y eso es lo que aplica muchísimo la cultura japonesa, ¿no? Hacer de la vida un arte. Y no que separar arte y vida. Trabajo 8 horas por día y de repente, bueno, tengo descanso y me pongo a ser creativo. No, la creatividad comienza en cómo atendés a tu cliente en la oficina. Te cuento una anécdota. Yo trabajaba vendiendo cámaras para la empresa de mi hermano hace varios años en Capital. Y claro, como necesitaba sublimar, necesitaba salir mentalmente de ese espacio tan encerrado, era una habitación cerrada llena de papeles y de cajas y de cámaras. Entonces, ¿yo qué hacía? Abajo del mostrador tenía un papel y una virome, entonces cada cliente que venía trataba de reproducir poéticamente qué me sugería su actitud, su rostro, su expresión corporal. Entonces se iba y escribía un verso. Y así generó un montón de poemas. En cada instante, crear pequeñas hendiduras para que el sentido común se abra, ¿no? Sí, ser un constante observador, digamos. De eso también, por ejemplo, viene la parte del músculo creativo, de uno cuando ya está quizás un poco más inmerso, estar como permeable ya casi todo el tiempo. Eso es interesantísimo. Exacto, las antenas no tienen que dejar nunca de estar encendidas. Y eso significa que la sensibilidad no es la que conocemos. La sensibilidad es la que podemos. Entonces lo que hay que hacer como misión humanitaria para conocerse a sí mismo es abrir todos los canales de la propia sensibilidad y también abrir todos los canales de la sensibilidad que está afuera. Ver una flor y no solamente sentir uno la experiencia de estar percibiendo esa flor. Invitar a otro a conmoverse por esa flor, compartir esta sensibilidad también, porque el arte no es simplemente estar encerrado componiendo o escribiendo y de repente salir en público. El arte es una constante convivencia de interacción edificante. Entonces, eso alimenta el espíritu, el cuerpo, la mente y la sensibilidad. Así que el arte es una actitud más que un lenguaje. ¿Y por qué crees que hacemos arte? ¿Cuál decís que es el motor del ser? No sé. Yo creo que son dos fuerzas, la fuerza destructiva y la fuerza constructiva, Eros y Tánatos. Desde el punto de vista Eros, erótico o creativo, necesitamos hacer arte porque queremos expresar la belleza que sentimos de la experiencia de vivir. Queremos compartir la alegría, queremos mostrar al mundo quiénes somos. Hay una fuerza positiva de salir hacia afuera, que es la fuerza del movimiento. Todo movimiento es la esencia saliendo de sí. Pero como hay la frontera del cuerpo, entonces el cuerpo se mueve. Todo movimiento es una fuerza que se va descargando en el trabajo, ¿no? Entonces, si hay una frontera, entonces la energía choca contra la frontera y mueve la frontera. Y así es posible el movimiento. Ahora, el punto de vista tanático o destructivo tiene que ver con el hecho de que necesitamos hacer resiliencia, hacer catarsis, sacar la energía negativa afuera para no enfermarnos. Y en ese sentido es sanador. Así que para mí hacer arte, por un lado, es aportar capital cultural al mundo, ¿sí? Sacar cosas positivas y al mismo tiempo resolver en otra dimensión lo que en la dimensión de la vida cotidiana uno no puede resolver. Es decir, aportar y sublimar. Total. O sea, en la ficción que uno crea del arte, que el arte puede ser una observación de una realidad, una ficción creada, puede ser una reflexión, o sea, ahí uno está transformando toda esa energía, ¿verdad? Totalmente. Aparte, la misma letra de la canción que me compartiste, que creo que el título es Pandora, ¿verdad? La letra Sí, se llama Pandora también. Bueno, justamente ahí dice en una parte, al compartir la soledad sin plástico, hipnotismo, sin plan, la calma, limpiemos este enchastre de pendientes que se cumplen de células fundidas de mezcal. Eso me pareció maravilloso. Esta idea de limpiar el enchastre es justamente lo que el arte viene a hacer. Limpiar la subjetividad, es decir, limpiar el entendimiento, limpiar la sensibilidad, limpiar la voluntad.
transformarnos en una nada que se funde con todas las posibilidades de ser. Y esa es justamente la libertad que sentimos cuando hacemos arte. Bueno, no hay que olvidar tampoco que el objeto estético, la obra de arte, también tiene un montón de reglas. Si uno hace una canción, tiene que buscar las rimas, tiene que pensar para quién está dirigido, tiene que seleccionar las imágenes, y ahí viene todo el arte, ¿no? Una vez uno tiene la idea fuerza, después hay que procesar eso por el conocimiento técnico que uno tiene acumulado por la destreza que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. ¿Qué pasa cuando luego de una bajada, viste, que es la parte compositiva, que no compositiva, sino la que viene de la inspiración que uno escribe y que produce 20 páginas, ¿no? ¿Qué tal si después de todo eso uno le cuesta ver la idea fuerza, ¿no? ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. O lo lanzás así al público, lo cual me parece que es una irresponsabilidad o una pereza que justamente degenera en una irresponsabilidad, porque el artista también es alguien que está dando, y uno tiene que dar lo mejor, no lo que alcanzó. Entonces, cuando hay una diferencia entre lo que puedo dar y de alguna manera u otra lo que debo dar, en el sentido de una misión para dar lo mejor que uno tiene para dar. Entonces, el otro se merece lo mejor de uno, el otro se merece lo más profundo, lo más intenso, lo más expansivo, lo más expandido que uno ha adquirido con la imaginación. Si uno entonces, primera alternativa, bueno, esta es mi obra de arte y la comparto, no la compongo, me vino así y el arte no se toca, ese es un punto de vista con el cual yo estoy en desacuerdo. Yo creo que es una cuestión de pereza y de impericia, porque la fase compositiva es una fase necesaria para convertir la catarsis emocional en una proyección creativa y morfológicamente emocionante, pero no catártica. Escribir no es decir lo que quiero, es decir lo que quiero más una transformación de hacer al otro leer lo que necesita de alguna manera. Generar un impacto positivo en la edificación espiritual y emocional y intelectual del otro. Por lo tanto, yo creo que cuando uno hace un vómito y escribe y dice, bueno, hasta acá llegué, ya no hay más idea fuerza que desarrollar. Y uno entra a ese texto y quizás se pierde, porque hay mucha información, muchas asociaciones libres y no hay un trayecto narrativo quizá o un trayecto figurativo que sea coherente, no hay un concepto controlador. Cuando pasa todo eso, ahí es tiempo de aplicar el entendimiento y la sensibilidad y ver por dónde va la cosa, ¿no? Usando el olfato, la intuición, el presentimiento. No es un trabajo intelectual, pero hay que usar la mente. No es un trabajo solamente catártico de decir lo que sentís, pero hay que sentir lo que uno dice. Y para mí me parece que agarrar lo que está escrito y matarlo a preguntas, ¿viste? Eso me parece que es parte de la etapa quizás más compositiva, que es hacerse todas las preguntas, recorrer todos los rincones posibles de la obra, ¿no? Sea una pintura, un poema, una canción. Bueno, eso es muy interesante lo que estás diciendo, justamente. Según mi punto de vista, yo creo que el proceso creativo está compuesto de 4 fases. Una fase de experimentación, una fase de incubación, una fase de invención y una fase de composición. La fase de la experimentación tiene que ver justamente con probar cosas en la vida cotidiana, hacer viajes, anotarse en cursos, hablar con amigos, leer libros, ir a los museos, alimentar y experimentar. A ver, voy a hacer un pequeño experimento antropológico. ¿Qué pasa si saludo a todos? Por ejemplo, tratar de interactuar con las cosas y con las personas, ¿no? Eso es la fase de experimentación. Voy a tratar de encontrar la mayor felicidad que pueda en las pequeñas cosas que haga durante este día. Levantarse con una misión de vida cada día, por ejemplo. Experimentar cosas en el plano de la vida. Eso es fundamental, porque es llevar la creatividad a la vida cotidiana. Lo segundo es la incubación. Y esto ya tiene que ver con el ensueño y con la meditación. Estar en una tónica emocional, intelectual y desde el punto de vista de la sensibilidad perceptiva, que me permita a mí estar en un estado de ensoñación en la vida cotidiana. No siempre, por supuesto, porque si no cruzo la avenida y capaz que me piso un colectivo. Pero sí, puntos claves o momentos de la vida donde siento, acá estoy sintiendo algo, acá estoy incubando algo. A ver, me siento mal pero bien. Me tengo que ir a un bar a agarrar una servilleta y empezar a escribir. O grabo algo, o etcétera. La manera que sea, pero la incubación es un malestar
edificante, es un malestar fecundo, que lo sentís adentro, y es emocional, tiene que salir, se te traba acá, tenés que cantar o tenés que moverte o tenés que... Y empezás a escarbar en ese ensueño, en esa meditación que está ocurriendo allí. Eso es incubación. Presentís que la panza se te está hinchando porque algo está por nacer. ¿Sí? De ahí pasamos a la invención. La invención, te nació el pibe, pero es un bebé. ¿Sí? Es un bebé. Es decir, escribís el primer prototexto, tirás algunas líneas, vas a trabajar más o menos acerca de qué dirección narrativa, qué dirección figurativa. Las primeras palabras escribís en la invención. Y en la invención, por ejemplo, te puede quedar todo un choclo de todas las asociaciones. Hasta acá llegué, puedes decir. Y ese es el final de la invención. Pero una vez que terminó la invención, se requiere de abrir la fase de la composición. Esto significa Tenés todos los ingredientes por separado en su pequeño bowl. Exactamente, lo que está separado, unirlo, lo que está demasiado unido, unirlo, separarlo, justamente para crear una rítmica, para crear un distanciamiento que permita generar un trayecto, un movimiento, y no una juxtaposición o un lanzamiento de piedras. Hay que crear una cordillera, no un conjunto de piedras. Tremendo. Y contame vos, ¿en qué consiste tu proceso creativo? ¿Cómo caracterizarías tu arte poética en cuanto a crear música? No, bueno, depende mucho de la etapa y de también un poco cada obra es independiente. Hace poquito me fui de viaje también a la montaña ahí a San Marcos Sierra, un camping al lado del río. Y la mañana consistía en empezar a leer como de todo un poco ahí una serie, y me hice una columna de notas inspiradoras, ¿viste? Iba haciendo como tics, frases, palabras, imágenes, ¿viste? De distintos libros, de distintas cosas, y después, como decís, es un poco de meditación y bajaba, ¿viste? Iba ordenando, o sea, todo esto que vos estás diciendo, iba ordenando la invención, digamos, cambiándola y acomodándola en algo que podría llegar a ser una canción, un ave, por ejemplo, ¿viste? Y bueno, y ahí más o menos nació. En el caso de Toda Aparenta, ahora lo que estamos haciendo es compartiéndonos los temas que tenemos, que fuimos haciendo, y a distancia estamos componiendo, ¿viste? No sé, uno le graba la guitarra, la batería, el tema de otro me manda, grabo el bajo, y bueno, estamos ahí experimentando la compo a distancia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y sí, en nuevas situaciones, nuevas estrategias. Pero siempre creando. Acá Laura dice, el diario íntimo creativos es algo que me han recomendado mucho. Creo que tener cuadernos para cosas separadas es muy bueno. Yo tengo un diario donde escribo todas las cosas para stand-up y comedy. Está buenísimo, sí. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5, tengo todo en un quilombo, ¿viste? Así que está bueno tenerlo ahí separado. ¿Y vos cómo es tu proceso de invención? Básicamente mi proceso es como cuando está por comenzar la tormenta y está por comenzar la tormenta y aparecen rayos. Y cuando cae un rayo, ves el bosque, pero cuando el rayo se retira, el bosque se apaga de nuevo. Y cuando vos viste el bosque, tenés que retener la mayor cantidad de información que hayas podido ver mientras que el rayo estaba encendido. Y de repente empezás a escribir, pero escribiendo con la luz interna de lo que ya está vertido, de esa exterioridad, de la visión interior, y ahora el mismo texto te va guiando con la luz que heredó de ese rayo que recibió. Yo no sé de dónde viene la inspiración, no tengo ni idea. Sí sé que uno puede agitar las cosas para tener una vida creativa y edificante, y entonces abrirle espacio a que la luz entre. Uno no crea la luz, pero uno puede estar más disponible a que la luz lo convoque. Lo mismo que la luz y el fuego, ¿no? La luz sería el aspecto de la creatividad que tiene que ver con la idea, y el fuego tiene que ver con el aspecto de la creatividad de la fuerza. Por eso la idea fuerza es como la semilla que crea cualquier obra de arte, ¿no? La idea nos dice hacia dónde, la cabecita de la flecha, y la fuerza, que es justamente el módulo de la flecha, nos dice
con qué intención, con qué cualidad energética, con qué poder, ¿no? Si uno no está inspirado, no tiene fuerza, tenés todas las mejores ideas y no escribís ninguna. Y si vos tenés un montón de fuerza, un montón de compresión emocional, pero no tenés nada que decir, bueno, lo mejor quizá es ir a correr o ir a nadar o gritar, pero no va a salir ninguna forma estética de eso. Entonces, cuando se combinan las dos, ideas y fuerza, agarrate, porque ahí podés estar toda la noche escribiendo. ¿Y qué harías, por ejemplo, a alguien que está empezando a escribir y lo primero que se te presenta es un monstruo prejuicioso que te va cortando las alas ni bien pegas un saltito, ¿viste? Porque, ¿qué es? Apagarlo. Lo primero que yo le diría a esa persona es, no les creas. Buenísimo. No les creas, porque en realidad es uno y el mundo. Y el mundo tiene una moral y tiene una epistemología que quiere insertártela en el genoma de tu imaginación. Entonces no les creas. A partir de esa epogea, esa suspensión del juicio de lo que debe ser en todos los órdenes, empezá a sentir tu soledad como un espacio de autoconocimiento y de creatividad, constante y cotidiana. Incluso antes de agarrar un lenguaje artístico y menos aún antes de crear un producto estético. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, pará, hasta acá llega el mundo y a partir de acá comienzo yo. Entonces, de a poquito, cuidar y tener aliados, tener amigos que defiendan un espacio de contención social es muy importante, pero frenar a esta opinión de qué es lo que debe ser en todos los órdenes de la vida. Primero y principal, reducir la fuerza de el no que viene de afuera o del sí atractivo que te agarra de los pelos para que elijas lo que, de alguna manera u otra, la cultura dominante quiere que elijas. Así que es un no radical. Primero, una vez que eso está establecido, empezar a sembrar los pequeños síes que uno siente dentro de su corazón. La vocación es algo natural en el ser humano. El tema es que está desde el vamos institucionalizado de tal manera que se convierten todas las diferencias posibles canalizadas en una única dirección. Justamente, las personas creativas son menos que las no creativas. ¿Por qué? Porque es más difícil. Las personas creativas es más difícil hacerse cargo de la individualidad, de la sinceridad, de la autenticidad e imponerla al mundo, porque el mundo trabaja con ideas viejas, con sistemas arcaicos, porque son más ideas y son más fuertes porque tienen más trayectoria, porque es más fácil pensar lo mismo que pensar diferente. Entonces, un no. La primera palabra es un no. A partir de eso vas a estar en descanso y vas a estar desapegado y vas a crear un espacio de autoconocimiento donde tus síes que van emergiendo de tu individualidad, de tu sinceridad, de tu intimidad, de tu singularidad en relación con el universo, van a empezar a sacar pequeñas raíces y pequeñas hojitas verdes. Como el principito, cuidalas. Ponele un vaso encima, transparente, si viene la tormenta, cuidala, que no arranque los pétalos, cuidala, dale sol, dale aire, dale agua, dale nutrientes todos los días y constantemente con no les creas a ellos o a ellas, pero confía en vos. El sí es confiar en vos y el no es justamente no creas en otros, pero sí confía en vos y empezar a crecer esta voz interior. Y una vez que estás fuerte, ponerla en relación con el mundo. Compartirla a personas que quizás no son tus aliados, pero vas a estar fuerte para recibir una crítica, tanto constructiva como destructiva. En ese mundo uno puede volver al mundo y publicar lo que hace, pero no antes, porque si no la herida va a ser demasiado fuerte y uno va a volver a la idea de que no vale lo que uno hace. Y eso no es así. El tema es que tiene mucha más fuerza la presión de la devaluación que viene de afuera adentro que la fuerza vocacional autovalorativa que viene de adentro hacia afuera. Entonces, una vez que están equilibrados los tantos, ahí sí, compartir. Pero no antes, porque si no te van a partir. Claro. Me parece tremendo lo que decís, Lisan. Y también escuchándote, les comento un poco a la gente. Lisan, en su página del Laboratorio del Poeta, ahora todos los días está recibiendo poemas de gente y los va corrigiendo en vivo, ¿no? Hace como una apreciación. En el Facebook, sí, exactamente. Igual, si acá entran, los va a derivar. Y bueno, se aprende mucho, la verdad, y está buenísimo. Y algo que dijiste que me gustó mucho es cuando el poema toma su propia identidad.
toma su vida propia, y entonces el poema empieza a decir por sí mismo, y uno quizás que quiere decir otra cosa, o lo quiere forzar para otro lado, te dice, no, pará, ¿a quién le creo? ¿No? ¿Para dónde voy? Exacto. Ese es un muy interesante fenómeno que ocurre cuando uno está escribiendo el poema con el corazón abierto, con la sinceridad de escuchar más que de decir. Porque la escritura, ¿no? Cuando yo hablo de escritura, en realidad estoy generalizando quizá a cualquier proceso de composición o de invención de todo el lenguaje artístico. Cuando el artista crea, ¿no? Pero me refiero a cuando uno escribe, más concretamente, llega un momento en donde o mantengo la intencionalidad comunicativa de la que parto, o empiezo a escuchar lo que está presente, pero quizá implícito, en el poema que se está gestando. Entonces, hay una zona en el poema que no es lo explícito, lo que se puede ver en la superficie del texto, sino que es lo implícito. Asociaciones posibles que resultan de varias relecturas o de lecturas discontinuas o retrógradas, de atrás para adelante. Sí, qué loco. Entonces, eso es muy interesante porque si uno se mantiene fiel a la intencionalidad comunicativa de base, quizá el poema tiene un potencial expresivo mucho más interesante que el valor comunicativo con el que comenzaste el texto. Entonces, si el poeta es hermético, va a querer forzar a la hoja a decir lo que él quiere. Ahora, si el poeta está abierto, va a dejar de querer decir lo que él comenzó a querer decir para escuchar lo que el poema está diciendo y entonces reestructurar la idea de partido, quizá, hasta donde sea necesario. Entonces, mi punto de vista es que hay que escuchar más al poema que emerge que al poeta que le estaba dando origen. Y es lo mismo, si te fijas, que una relación de padres e hijos. El hijo no es el resultado de lo que los padres quieren. Yo quisiera que hubiera sido abogado o médico y me salió músico, me salió poeta. No. Salió poeta. Entonces, no, hay que escuchar al hijo y acompañarlo. El padre puede acompañar, la madre puede acompañar, ¿no? Pero se trata de que el artista acompañe lo que ha participado en la creación, pero en realidad ni siquiera el poema es la creación del poeta, ni siquiera la obra musical es la creación del músico. El músico es un medium. Y hay un montón de otras informaciones que pasan a través del músico, pero no son el resultado de su intención. Y lo que uno tiende a decir cuando uno te pregunta, bueno, ¿quién sos? Bueno, soy el que toma decisiones, o como diría Sartre, yo soy el resultado de mis acciones y decisiones. Pero hay una dimensión que no tiene que ver con la racionalidad, que no tiene que ver con la intencionalidad, de tal manera que la identidad de quién es uno no es solamente lo que uno elige, es también el hecho de ser elegido, no solo por otros, ¿no? Como dice también Sartre, somos la consecuencia de las decisiones de otros, pero también somos las consecuencias de fuentes que no podemos alcanzar a conocer. Y acá yo quiero introducir la palabra misterio, como vos la introdujiste en el slide, porque me parece que es clave. Cuando hablamos de arte, hablar de misterio. Porque esta zona de lo incontrolable es lo que garantiza que ese mensaje que está por ser dicho en la obra de arte no se distorsione por la subjetividad de quien está contándolo. Que el mensajero no altere el mensaje. Total, y no porque sea rebuscado y complejo va a ser más poético, ¿no? Exactamente, complicado no es profundo, así como simple no es banal. La simpleza profunda es el punto de equilibrio que hay que lograr en toda obra de arte. ¿Por qué? Porque la simpleza puede degenerar en banalidad si uno cree que, pues como es fácil, como es simple es fácil, y hago algo que no está elaborado. O quiero ser profundo, entonces lo complico, pongo un montón de obstáculos y fricciones comunicativas para que mi lector se pierda. Y entonces creo que soy profundo, pero en realidad estoy complicándola. Entonces, no complicado, profundo, no banal, simple. La simpleza es la puntita del iceberg, ¿no? Y lo profundo es lo que va hacia abajo. Es la experiencia del iceberg en su totalidad. Total. Y yo te quiero hacer una pregunta, ya que estamos en la semana de lanzamiento de Pandora. Recordamos este viernes. ¿Qué es para vos Pandora? Bueno, en principio escucho la palabra y lo primero que me viene a la mente es el mito. El mito llamado justamente, ¿no?, en base a la caja de Pandora, en donde se cuenta, ¿no?, que se abre la caja, salen todos los males
que esa caja contenía y empiezan a dar vuelta por el mundo. Por eso la condición humana es una condición, para el mito, de sufrimiento, porque todos los males ya fueron liberados de la caja de Pandora. Ahora, uno de los elementos que queda retenido en la caja es la esperanza. De tal manera que la idea sería que, pese a que hay males en el mundo, también tenemos la esperanza, ¿no? Eso, por un lado, lo que tengo yo como resonancia cuando escucho la palabra Pandora. Por otro lado, me parece que es una interesante metáfora de la que hablar hoy en día, de alguna manera u otra, no podemos dejar de asociar Pandora al virus, al corona, porque justamente es algo que se abrió y está esparcido por todo el mundo. Esta es otra asociación que me viene. Después, la caja de los males. Tiene que ver con la letra de la canción que me compartiste, con lo cual creo que Pandora viene a ser también la ilusión de que se pueden retener los males, pero la certeza de que en algún punto eso es una imposibilidad. Por eso tenemos la caja como intencionalidad de retener el mal para que no afecte en cuarentena, ¿no? La caja, pero al mismo tiempo eso no logra su propósito final, porque finalmente en el mito los males se distribuyen por el mundo. Entonces, por un lado, uno podría construir su refugio, la casa en el country, por ejemplo, pero tenés que salir afuera y los males van a estar donde quieras que estén. Porque los males, como dice un filósofo, es decir, uno encuentra las mayores oscuridades dentro de uno mismo, no afuera. Si uno está claro adentro, puede ver la claridad que hay afuera. Si uno está oscuro adentro, va a ver la oscuridad que hay afuera. De lo que se trata no es tanto de disipar las sombras, sino hacer un balance que termine siendo edificante en el día a día. De tal manera que, finalmente, yo reflexiono sobre la caja de Pandora y pienso que, en realidad, es un intento fallido. ¿Por qué? Poner todos los males en una caja que finalmente termina rompiéndose y no cumple su cometido. Sí, tremendo. Pero hay alguien que quiso encerrar todos los males en una caja. Aparentemente en este mundo, alguna deidad. Exacto, y yo creo que eso en realidad, desde el punto de vista nietzscheano, desde Nietzsche uno puede decir que eso es una voluntad decadente, porque evitar el mal es evitar la vida. No se trata de evitar el mal, se trata de balancear el mal con el bien. Eros y Tánatos, dice Freud, son dos fuerzas que están en conflicto y ese conflicto es el que genera la vida. No es ni siquiera la fuerza productiva. La fuerza productiva sin la fuerza destructiva, pensemos por ejemplo en la enfermedad del cáncer. Es una célula que se va reproduciendo. Y eso uno diría, bueno, es reproducción, está bien, no, pero imagínense que no existe la muerte tampoco, y vamos sobrepoblando el planeta, los espacios. Si hay una reproducción sin una destrucción, se pierde el balance, se pierde el equilibrio, y por lo tanto eso es tan malo como que haya todo destrucción y no producción, como las hormigas que arrasan con toda la vegetación y después no tienen nada para comer. A diferencia de las abejas que toman el néctar, el polen, pero no matan la flor que genera la posibilidad de que vuelvan a alimentarse de ella. Entonces yo creo que se trata más de un equilibrio a lo abeja, ¿no? Y no tanto una destrucción masiva a lo hormiga. Entonces cuando hablamos de la caja de Pandora, creo que es una solución encantadora, pero falsa, de evitar el desastre de un mundo de hormigas, donde todo se destruye. Más bien, observemos la naturaleza cómo funciona, que tiene que ver con el balance de las fuerzas. Exacto. Armonía. El balance, la armonía, y es dinámica. No es que, ya encontré mi pareja, encontré mi trabajo, encontré mi lugar en el mundo. Sos candidato a que se te vaya todo a la al demonio. Entonces, hay que buscar el punto móvil dinámico de la paz interior, donde sea que estés, y tratar de tomar decisiones inteligentes. Pero no es una paz estática, es una paz dinámica. Poder tener el kit de meditación a donde sea que vayas, interior. Tremendo. ¿Y vos qué opinas de Pandora? Sí, la verdad desconocía bastante del mito, así más medianamente, pero siempre en todo momento la letra la relacioné con el momento este que estamos viviendo, si bien la hicimos mucho antes, lo cual le da algo así como profético
que es loco. Pero bueno, ahora con ganas de que conozcan la música, nos fueron llegando versiones de canciones que estuvieron tremendas, los dibujos, cómo la gente fue desdoblando la letra, nada, estamos todos emocionados realmente, hablando ahí con los chicos. Y bueno, en esa espera. Bueno, justamente he visto los dibujos y todas las ofertas de alternativas a la letra, ¿no? También que se ha presentado, y me parece muy interesante usar la obra de arte como generadora de obras de arte. Es arte en movimiento, arte que genera arte. Sí. Totalmente lo contrario a la idea del artista solitario, que crea algo y después lo comparte. Es compartir, comparte de arte, ¿no? Y si tenemos justamente el sufijo arte al final, compartir, sí, arte, arte que genera arte. Con lo cual me parece muy maravillosa la propuesta de usted. Y una propuesta polifónica, ¿no? Donde distintos lenguajes confluyen entre sí para generar una expansión de la idea fuerza que parte de la propuesta de ustedes, pero toma las almas y los puntos de vista de todos los que participaron en esa experiencia. Con lo cual, la idea fuerza no es la idea que el autor tiene en la mente, sino que es algo transcultural o es algo transpersonal que de alguna forma va más allá de la individualidad. Porque ¿de dónde viene la idea fuerza que se le ocurre a uno a escribir, por ejemplo? Viene de la experiencia de estar con otros, viene de la experiencia de contacto con la naturaleza, viene de tus libros, viene de la interacción con la exterioridad llena de personas y cosas. Entonces, generar un arte que genere arte es dar la oportunidad a que la idea fuerza siga desarrollando y tome distintos cuerpos, mentes, sensibilidades y espíritus para que se diga a sí misma de otra manera. Total, total. Y bueno, creo que quien escribe, quien pinta, quien dibuja, todos tenemos un referente, quien hace música, ¿no? De donde venimos, o sea, siento como que tenemos una especie de hilo a aquellos referentes que nos inspiraron y de quien fuimos un poco desdoblando lo que hacemos, ¿no? Bueno, es muy importante tener referentes que nos inspiren, no solo por la orientación en el horizonte a la que nos pueden ayudar a visualizar, a ver qué me gusta, qué no me gusta, esto sí, esto no. A veces uno no sabe qué escribir, pero sabe qué no escribir, que no es lo mismo. Entonces uno dice, esto sí me gusta, por acá va, y va tomando lo que a uno le sirve de cada autor, ¿no? O de cada músico, y va descubriendo un poco la voz que va gestándose, como quizás como con rebote, ¿no? De lo que uno ha escuchado, pero también integrándolo. Entonces es muy importante los referentes, tanto positivos como negativos, porque uno sabe, a partir de interactuar con la propuesta cultural que está afuera, qué sí y qué no. Entonces uno ajusta más el autoconocimiento, porque no se trata ni de rechazar lo que está, ni de aceptar acríticamente lo que está. Entonces se trata de autoconocerme y autoconocernos a partir de la interacción con la exterioridad. Y eso creo que ayuda justamente a descubrir quién uno es, o al menos quién uno intenta ser. Porque el ser tiene que ver con el hacer, pero también tiene que ver con un pre-ser. Porque uno no elige tener lenguaje, uno no elige tener que nacer, o tener que morir, o tener que vincularse con otros. Todos esos son elementos de la condición humana. Uno nace en esta estructura existencial. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hagamos lo mejor posible para uno y para los demás. Esa es la idea. Ahora, en arte, esto es maravilloso, porque esto inspira. Y otras obras de arte son fuentes energéticas para extraer la inspiración, como la abeja extrae el néctar, ¿no? Y hacer uno la propia miel con la flor que está allí afuera. No hay que desaprovechar las fuentes de energía que están en el mundo, ya sean culturales o naturales. Y eso es maravilloso. Una puesta de sol, un beso, un libro. Total, total. Mismo para contemplar todo eso, volvemos un poco a lo que veníamos hablando del estado quizás más de ensueño, de permeabilidad, el meditativo, ¿no? El callar la mente, el hacer silencio. Ahí, como decía Juani más arriba, que leyó en Free Play, el destruir para quebrar, para crear, ¿viste? Y eso es fantástico. Exactamente, lo que habíamos hablado al principio.
y de esta manera volvemos un poco al principio, pero no como un círculo cerrado, sino como una espiral divergente que se va abriendo. Entonces pasamos por la idea de que el dique es el sentido común. Primera idea. Segunda idea, necesitamos la fuerza tanática, destructiva del dique, del sentido común, en ciertos momentos del día, justamente para habilitar la libertad creativa. Porque si uno vive las 24 horas de manera tanática, uno va a destruir el sentido común y no es posible salir a la calle y funcionar como persona social. Pero necesitamos ser coherentes y prácticos para poder hacer arte y no padecer el arte que quisiéramos ser por una sociedad que no nos da espacio. Entonces tenemos que ser astutos, tenemos que trabajar, tenemos que tener un pensamiento práctico, tenemos que practicar quizá a veces un 2% de quienes somos, tenemos que practicar a veces de cierta hipocresía social para no caernos en un sincericidio garantizado. Y todo eso tiene que ver con el decorativismo de las relaciones sociales. Estas son las reglas del juego, lamentablemente, sin perder la sinceridad y la autenticidad que tiene uno. Usar máscaras es muy importante para sobrevivir. Si las reglas fueran otras, uno no tendría que usar máscaras. Viviríamos en el Edén de las obras de arte y de los artistas y de la sensibilidad creativa. Pero como este no es el caso, necesitamos estrategias para protegernos. ¿Para qué? Para que con nuestra vida no se destruya nuestra potencialidad creativa. Entonces, necesitamos justamente de la fuerza destructiva para romper el dique del sentido común. Y entonces el sueño contenido de quiénes somos y quiénes podemos ser va a fluir como un río totalmente liberado. Y ahí no hay que tenerle miedo, porque la reacción inmediata es, uy, se desconfiguró todo, perdí el trabajo, perdí a mi novia, estoy en un país que no conozco, no acepta mi obra, nadie me conoce, me siento solo en el mundo. Y entonces, ¿qué? Ahí estás fluyendo en la creatividad de un vacío que todavía no tiene forma, pero que sin embargo está creando todos tus resortes creativos para que trasciendas esa situación. Y si la superás, agárrate, porque la fuerza que generás desde la nada es igual al infinito. Tremendo, Lisan. Romper. Todo reposo tiene más chance de tener una vida más larga. Bueno, sí. Acá Laura dice que meditar es también curarse para vivir más, ¿no? Qué loco, sí. Total. Tremendo, Lisan. Tiro un chivo, así Lisan hace tutorías de poesía a través del Laboratorio del Poeta, así que quien esté interesado es por WhatsApp, ¿verdad? Sí, por WhatsApp. Totalmente personalizado y nada, está buenísimo como lo haces. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Alex, por invitarme a conversar con vos. Y siempre la consideré y no es otra cosa que una charla de amigos en la que invitamos al público y a los amigos a que participen, a que escuchen, a que hagan comentarios, a que interactúen con nosotros, porque estos temas hay que hablarlos. Estos temas merecen ser dichos, estos temas tienen que tener tanta vigencia como las noticias de todos los días, porque hay que alimentar al mundo con energía positiva. Y eso no significa hacer oídos sordos a la energía negativa que ocurre, sino que hay que balancear un poco más hacia la creatividad, hacia la sinceridad, hacia la sensibilidad y hacia la sinceridad, porque de esa manera nosotros podemos crear un mundo mejor si empezamos y continuamos luchando en esa dirección, porque realmente para que haya paz hay que luchar. La paz no significa quedarse quieto, significa que hay que trabajar para quedarse quieto, porque la tendencia es a que te corran del lugar. Claro. Así que estos espacios y estas charlas, no solo entre nosotros, sino entre ustedes mismos que están viendo este libro, hagámosla y unámonos cada vez más para hacer este balance energético y generar las posibilidades de un mundo mejor. Sí, total, Lisa, muy interesante, la verdad, todo. Para mí un poco todo esto tenía una causa justa, ¿no? Que era de que si hay alguno de los oyentes que pasó por acá y de repente despertó alguna semillita de sublimadora, ¿viste? Que pueda transformar, convertir, de qué se trata todo ese proceso creativo, cómo llevarlo, cómo no frustrarse, cómo no rendirse en el intento, cómo no quedarse en el medio, ¿no? Simplemente es el hecho de apagar un poco la mente y fluir. Exactamente, y confiar en el fluir.
al principio uno quizá vaya a sentir un poquito extraño, pero no ir a la costa ante la primer ola que rompe sobre tu cabeza. Darle tiempo a que el mar muestre también su generosidad de extrañamiento. No ir rápidamente a la costa, insistir, no ir tan profundo, ir un poquito más cerca de la costa, pero no dejar de tener los pies en el agua, porque esa es la condición de descubrir nuevas islas. Ir a lo profundo de a poco. Sí, sí. Hermosa charla, Lisan. Y igualmente es lo que siento y te agradezco la invitación. En cualquier momento estamos charlando de nuevo. Cuando quieras, cuando quieras. La próxima quizás la hacemos de laboratorio. Dale, estaría buenísima, buenísima, buenísima. Me encantó, bueno. Gracias a todos los que escucharon, ahí gracias. Los que estuvieron presentes, seguramente quede guardado un día, así que te agradezco, Lisan, te mando un abrazo grande. Gracias. Nos vemos, saludos a todos. Gracias a todos.